Hola a todos, soy Pablo de optimizatusfinanzas.com y hoy estoy aquí para traeros un nuevo vídeo en el que explicaros brevemente los que considero que son los tres errores principales que comete la mayoría de la gente a la hora de gestionar sus finanzas personales. Bueno, es obvio que a la hora de hablar de errores financieros que podamos cometer, por supuesto que si hacemos una lista hay muchos más de tres, pero bueno, voy a hablaros de los que considero que son los más habituales y los que cometemos la mayoría de las personas. El primero de ellos es el principal error, bueno, no sé si el principal, pero uno de los más básicos, que es el de no saber exactamente cuál es la situación financiera de nuestras finanzas personales. Y es que puede parecer mentira, pero es que muchas veces la gran mayoría de las personas, cuando le preguntas, no sabe exactamente cuál es su situación financiera exacta, no sabría decirte cuál es su nivel de endeudamiento exacto, no sabría decirte cuál es su nivel de solvencia, su nivel de el porcentaje de activos en relación a sus pasivos, bueno, todo este tipo de cosas que, a ver, es cierto que no todo el mundo tiene que saber, pero que yo creo que son bastante básicas para saber primero nuestra capacidad de pago, nuestra solvencia patrimonial y nuestras capacidades de endeudamiento si es que queremos hacerlo. Entonces, a la hora de estudiar cuál es nuestra situación financiera personal, no es muy difícil y es un poco tratar nuestras finanzas personales como si se tratasen de las finanzas de una empresa. Y para eso tenemos dos herramientas que nos pueden ser útiles, que son el balance de situación y la cuenta de ingresos y gastos. En el balance de situación, pues si lo queremos realizar es muy sencillo. Podemos coger una hoja de Excel o simplemente un papel y hacer dos columnas, una de activos y otra de pasivos. Activos serán todo aquello que nos meta dinero en el bolsillo o que se revalorice y que nos favorezca. Por ejemplo, activo será el tener unas acciones que se revalorizan. Activo será pues tener una vivienda. Si está pagada, pues será el valor de esa vivienda será un activo. Si tiene endeudamiento, pues el valor neto, es decir, lo que vale la vivienda en el mercado menos el coste de la financiación, pues lo neto será una parte de activo. El valor que tengamos de joyas, de cuadros, de coches, es decir, todo aquello que tengamos bienes y derechos que tengan un valor y que estén a nuestro nombre, pues serán activos, es decir, todo aquello que nos genere ingresos, bien sea por flujo, por revalorización o bien vendiéndolos poder obtener una remuneración. Es decir, esos son los activos. Los pasivos pues son básicamente las deudas, es decir, todos los costes hipotecarios, personales, es decir, todas las obligaciones que tengamos. Esto, con el balance de situación, lo que analizaremos es nuestra situación personal, es decir, nuestra situación personal, nuestra capacidad de solvencia patrimonial. Es decir, si tenemos un valor de activos superior al de los activos, estaremos en una situación solvente y podremos hacer frente a nuestras deudas si fuese necesario vendiendo todos nuestros activos. Si nuestros pasivos son superiores a nuestros activos, entonces tendríamos un problema de solvencia, ya que si se diese la situación de que tuviésemos que liquidar nuestros pasivos de golpe, todo el valor de nuestros activos no sería suficiente para liquidarlos. Por lo tanto, estaríamos en una situación prácticamente de quiebra. Eso por un lado. Por el otro lado tendríamos la cuenta de ingresos y gastos, que sería donde reflejaríamos, ya digo, tanto en un Excel como en un papel, por un lado todos los ingresos que tengamos mensuales y todos los gastos que tengamos y los multiplicamos por 12. Entonces ahí lo que tendremos es simplemente la diferencia anual o mensual entre ingresos y gastos y sabremos si tenemos capacidad de ahorro o si necesitamos mejorar nuestra capacidad de ahorro, bien eliminando algunos gastos, bien eliminando o incrementando ingresos o ambas cosas. Por lo tanto, son dos herramientas bastante sencillas que no tienen ninguna ciencia y que nos pueden dar la foto fija de cuál es nuestra situación financiera personal. Esto nos sirve de punto de partida para el siguiente error que considero que tenemos, que es el de no tener estructuradas nuestras finanzas personales, es decir, no tener nuestras finanzas personales divididas por corto, medio y largo plazo.
Es decir, lo ideal es organizar nuestras finanzas personales de modo que tengamos unos objetivos de corto, de medio y largo plazo y que periódicamente le vayamos asignando recursos a esos objetivos de corto, medio y largo plazo. Vale, ¿cuáles podrían ser los típicos objetivos de estos espacios temporales? Pues bueno, en el caso del corto plazo, lo habitual es el tener unos objetivos de pagos de corto plazo, es decir, entrarían en este espacio temporal el tener una cuenta corriente donde se nos ingrese la nómina u otros ingresos y a partir de ahí hacer nuestros ingresos y nuestros pagos. El saldo que tendríamos que tener en la nómina, pues más o menos sería el habitual para tener cubierto un año o un año y medio de gastos. Bueno, también varía un poco en función de cuál sea nuestra vida, si tenemos hijos, si tenemos, bueno, todo este tipo de cosas también son bastante personales, pero en general año y medio de gastos para tener en nuestra cuenta corriente creo que es suficiente. Y por otro lado, tener aparte de esta cuenta corriente un saldo o un colchón de seguridad, es decir, un colchón que no tocaremos y que lo tendremos en un producto pues que nos cubra la inflación como mínimo, aunque últimamente está complicado, pero bueno, algún depósito remunerado por encima de la media que podamos encontrar. Y en este caso, pues lo ideal, que no digo que, porque no todo el mundo podrá, sería tener, pues eso, entre otro año y medio o 2 años de gastos fijos, anuales. Por gastos fijos, pues entendemos cuota de hipoteca o de alquiler, comida, es decir, todos los suministros, en fin, todo lo que sea básico para subsistir en el mes. Y ese dinero lo tendríamos también, aparte, en un depósito, en un fondo que nos remunere al menos la inflación. Ya digo que aquí, en el corto plazo, el objetivo no es obtener rentabilidad, sino simplemente es no perder capacidad adquisitiva de nuestros ahorros. Y ese dinero, ese colchón de seguridad, no lo tocaríamos nunca, salvo pues, que fuese extremadamente necesario en el caso de que pues, nos quedásemos sin empleo o tuviésemos una urgencia de verdad. En el medio plazo, ¿cuáles serían los objetivos? Bueno, pues los objetivos tradicionales de medio plazo, pues más o menos son los que podamos tener todos. El tratar de ahorrar para conseguir poder dar una entrada a una vivienda, el poder ahorrar para que el día de mañana nuestros hijos puedan estudiar, pues por ejemplo en el extranjero. Este tipo de cosas que son objetivos a medio plazo, a 10, 15 años, y que también considero que deben ser planificados y creo que deben ser planificados a través de fondos de inversión. Creo que el producto, tanto para los objetivos de medio plazo como para los objetivos de largo plazo, deben ser los fondos de inversión. Por objetivos de largo plazo que considero, pues el objetivo típico y tradicional es el objetivo de la jubilación. Pues bueno, tendríamos que destinar parte de nuestros ingresos, ya no sean periódicos mensuales o anuales, en un porcentaje que consideremos oportuno a la consecución de estos objetivos. Y al final lo que conseguiremos es tener todos nuestros espacios temporales cubiertos e ir aportándolos periódicamente recursos, sobre todo a medio y largo plazo, porque en el momento que tengamos cubierto en el corto plazo el colchón de seguridad, pues ahí ya no tendríamos que realizar más aportaciones, y considero que tanto a medio plazo como a largo plazo los objetivos se pueden conseguir a través de fondos de inversión, teniendo en cuenta que en el caso de cuanto más cercanos en el tiempo estén los objetivos, más riesgo tendremos que asumir, en el sentido de que necesitaremos conseguir esos objetivos en un menor espacio de tiempo. Más riesgo implica menos espacio de tiempo implica más riesgo, por lo tanto también eso tendremos que tenerlo en cuenta. Y a largo plazo pues sí que podremos crear una cartera menos volátil o menos con una evolución más estable, porque tendremos muchos más años, estamos hablando de objetivos a 25 o 30 años, que no son necesarias rentabilidades grandes a lo largo de los años, sino que con pequeñas rentabilidades pero constantes se pueden conseguir. Y el último error que considero grave
y que por desgracia mucha gente padece es el del sobreendeudamiento. Es decir, tener unas cuotas de hipoteca, de préstamos, etcétera, de deuda, que supere con creces nuestra capacidad de pago. No existe una ley exacta que nos diga a partir de qué determinado momento la capacidad de pago es excesiva o no, pero sí que es cierto que por norma general en el mundo de las finanzas se establece que todas aquellas cuotas de deuda que superen el 35% de nuestros ingresos mensuales se consideran ya un endeudamiento excesivo. Esto es el criterio que normalmente utilizan los bancos para conceder préstamos e hipotecas, es decir, toman como límite de riesgo el 35% de tus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo simplificado, pues que si por ejemplo nosotros tenemos unos ingresos mensuales de 1.000 euros, nuestras cuotas mensuales de deuda, de préstamos, no deberían superar los 350 euros. Si superasen estos 350 euros sobre nuestros 1.000 euros de ingresos, entonces ahí ya estaríamos hablando de una situación de sobreendeudamiento. ¿Y cómo podemos actuar en situaciones de sobreendeudamiento? Bueno, pues existen dos formas. La sencilla, que sería, si tenemos sobreendeudamiento, pero esto no es muy exagerado, es decir, nuestras cuotas no suponen el 50 o el 60% de nuestros ingresos, podemos llevar a cabo pues, un plan de reducción de deuda consistente en que, bueno, en destinar o tener como objetivo principal reducir o eliminar lo antes posible las deudas con mayor tipo de interés y posteriormente ir atacando las deudas con menores tipos de interés. Esto que puede parecer muy lógico, no lo es tanto, porque muchas veces te encuentras a gente que tiene, por ejemplo, una hipoteca al 3% y una tarjeta de crédito que le cobra el 25% mensual de sus gastos, y la gente liquida la hipoteca pero se queda con el 25% de la tarjeta de crédito. Y no, primero lo que hay que atacar son las deudas con más coste, con más tipo de interés. ¿Por qué? Pues porque es lo que más nos drena, más nos quita ingresos. Entonces, cuanto antes las reduzcamos o eliminemos, mejor. Por eso es importante que si tenemos exceso de deuda, crear un plan que ataque primero eso. Si el exceso de nuestra deuda es muy elevado, pues lo que considero y lo que recomiendo es tratar de renegociar con los bancos o con la persona que normalmente son bancos, que nos concede este préstamo, y tratar crear un plan de renegociación de deuda. Hace poco en El País colaboré en un artículo en donde se trataba este tema, donde daba mi opinión. Os lo voy a poner en el cajetín de descripción del vídeo, porque bueno, hablar aquí de reestructuración de deuda, aparte de que sería largo, pues sería un poco denso. Vale, es un artículo que está bastante bien, que se explica bien todo lo que es el proceso de reestructuración de deuda y de renegociación, y consejos para, en el caso de que tengas que ir a ellos. Os lo voy a poner aquí en la descripción del vídeo. Y nada más. Resumiendo, estos son considero los 3 errores financieros que no debes cometer. No conocer cuál es la situación financiera real. Para eso tienes 2 herramientas, para conocerla tienes 2 herramientas muy buenas, que son tu balance personal, donde pondrás en un papel la relación entre tus activos y tus pasivos, y la cuenta de ingresos y gastos, donde pondrás la relación de tus ingresos mensuales o anuales y tus gastos. Por otro lado, el no tener unos objetivos de corto, medio y largo plazo y un plan para alcanzarlos. Entonces te animo a que comiences un plan en donde primero poder crear un colchón de seguridad de corto plazo, y posteriormente pues crear un plan de inversión para tus objetivos de medio y largo plazo. Jubilación, ahorro para una vivienda, bueno, en definitiva, lo que tú consideres que son tus objetivos y lo que consideres importante para ti. Y por último, tener controlada nuestra deuda, y que si existe sobreendeudamiento, saber que podemos crear un plan atacando primero la deuda de más coste, de más tipo de interés, o en último caso poder ir a una renegociación de deuda con el banco. Esto es todo. Creo que son 3 consejos que o 3 errores que si ves que estás cometiéndolos, creo que deberías atajar ya.
Y por mi parte nada más. Os espero en el próximo vídeo. Os animo a que os suscribáis tanto al canal como al blog. Y si creéis que este tipo de vídeos pues, son útiles para alguien, pues os animo a que lo compartáis. Nada más y nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo artículo. Un saludo.